algo, una señal de respeto, reverencia, una elección o decidir algo en específico. Los estatutos son normas, reglamentos, guías de conducta o directrices que han sido definidas para que algo funcione correctamente. Ahora, hablamos de una decisión. La Biblia dice, mi corazón incliné, decidí algo, elegí algo. Nosotros hemos elegido o hemos decidido servir a Dios, reconocer que Él era Dios, que Él era nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad que sí? Hemos elegido creer que Dios es y que Dios existe y que Él puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Pero hablar de inclinar nuestro corazón a cumplir los estatutos de Dios va más allá de solo reconocer que Dios tiene promesas para nuestra vida. La realidad de servir a Dios es que muchas veces nos vamos a desenfocar, que en el camino vendrán cosas que aparentemente se presentarán y parecerán mejores que la decisión que hemos tomado de servir a Dios, ya sea por las dificultades que se atraviesan, ya sea por los momentos de aflicción, ya sea porque a veces nos enfrentamos a escasez o a enfermedad. Y muchas veces en medio de esas circunstancias en las que algo nos falta, llegamos a dudar y creemos que hay mejores opciones que esperar a que Dios responda a nuestra oración. Muchas veces en medio de la duda y del dolor, dudamos de que Dios existe y de que Dios nos está escuchando y nos sentimos que estamos solos. Vamos a ir a Lucas 8:14 y hoy usted va a leer conmigo. No se preocupe que si usted no participa yo lo voy a nombrar. Hoy vamos a leer todos un año para que me duerma. Amén. Vamos a ir a Lucas 8:14. ¿Estamos ahí? La palabra dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero guiándose, sofocados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Muchos podemos estar aquí, muchos podemos escuchar la palabra de Dios. A muchos se nos puede dar un mensaje cada noche que venimos a este lugar, pero es nuestra decisión cuando salimos de aquí si lo ponemos por obra. Es nuestra decisión si atesoro esta palabra y la creo y la hago mía todos los días de mi vida. Muchos podemos escuchar y aprender, recibir a Dios como nuestro Salvador y congregarnos, pero depende de nosotros en nuestro diario vivir fuera de estas cuatro paredes si de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios o nos estamos dejando llevar por las cosas que parecen más placenteras que lo que nosotros vivimos. Al joven Dios le dice, y vamos a ir a 2 de Timoteo 2:22, el que lo encuentre lo lee, 2 de Timoteo 2:22. ¿Encontramos? Nuestra hermana Abigail lo va a ayudar leyendo lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:22. ¿Qué dice su palabra?
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra de Dios dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Biblia no dice que todos los días van a ser buenos. La Biblia no dice que siendo cristianos todos nos va a ir bien. Habrá momentos de prueba, pero ahí también vamos a tener que gozarnos. Ahí también vamos a tener que darle gracias a Dios por esa mala situación que se dio. Porque ¿qué dice la palabra de la prueba? Produce paciencia, que nos enseña a encaminarnos a la voluntad de Dios. Nos enseña, esta prueba que hoy pasamos nos enseña a resistir cuando algo más vaya a venir a nuestra vida. Y así es como vamos desarrollando lo que verdaderamente significa declinar nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. Y irnos preparando cada día hasta habrá momentos de dificultad, hasta habrá situaciones que nos hagan dudar, pero aún en medio de esa duda yo sabré que Dios sigue conmigo, que aún aprenderé que aún en medio del silencio donde yo creo que estoy solo, Dios me está escuchando. Es únicamente a través de las situaciones difíciles que muchas veces nosotros aprenderemos a conocer a Dios, porque es en esos momentos difíciles en donde muchas veces más vamos y buscamos a Dios. Porque si nosotros pasamos siempre bien y Dios nos da todo, conforme nosotros lo queremos muchas veces, al ver que Dios responde, al ver que Dios siempre nos da, entonces nos acostumbraremos a ver la mano de Dios como nuestro favor y cuando venga lo negativo, renegaremos de Dios. Entonces Dios nos enseña por medio de las dificultades a ser pacientes cuando no hay una respuesta, a ser pacientes cuando yo no veo el milagro que estoy esperando. Vamos a ir a Éxodo 15:2. ¿Estamos ahí? Santo es el Señor. Mi hermana Michelle va a ayudar a leerlo. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza, es Dios el que nos va a dar la fuerza en esos momentos difíciles para seguir eligiendo su voluntad por encima de lo que yo creo mejor en ese momento. Es la mano de Dios la que está con nosotros cuando ya no tenemos fuerza, demostrándonos que aún cuando nos sentimos débiles, Él sigue siendo nuestro Dios, que aún cuando somos débiles, Él está con nosotros. Hemos
Job 8, del 3 al 6. Mi hermana Carmen me va a ayudar a leerlo. Amén. Job 8, del 3 al 6. Léalo, Carmen. La palabra de Dios se tenga paternal del Espíritu Santo. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia si tus hijos pecaron contra él? Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Amén. Gracias. Nosotros debemos buscar a Dios, buscar hacer su voluntad cada día de nuestras vidas. Dios ha prometido, Dios nos ha entregado, pero dice su palabra que si nosotros fuéramos limpios y rectos, entonces Él se despertará en nuestro nombre. Si nosotros verdaderamente buscamos hacer la voluntad de Dios y le damos a Dios Él toca la puerta y somos nosotros quienes la abrimos. Si nosotros verdaderamente nos aferramos a hacer la voluntad de Dios, aunque no seamos perfectos, Él nos va a ayudar a perfeccionarnos. Si verdaderamente nosotros nos aferramos a hacer las cosas bien, aun cuando cometamos un error, su Espíritu nos redarguirá para la próxima vez hacerlo mejor, porque estamos aprendiendo, no somos perfectos. Ser limpio y recto no significa perfección, significa que en mi corazón hay una verdadera devoción por hacer las cosas bien, significa que verdaderamente día a día me voy a esforzar por agradar a Dios, por no hacer mi voluntad, sino por inclinar mi corazón a cumplir sus estatutos, a reconocer que el verdadero servicio a Dios es si nosotros mismos lo decidimos. Una juventud decidida es tener carácter. El carácter se forma a través de los momentos difíciles. Servir a Dios es una responsabilidad, porque nosotros somos llamados a demostrar que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, y eso lo demostramos nosotros, sirviendo a Dios, eligiendo cada día hacer algo mejor de lo que lo hicimos antes. Servir a Dios es algo que debe nacer de nuestra voluntad, no es una obligación, no es algo que lo hago porque me da miedo únicamente, sino porque reconocí que así como Dios hizo un sacrificio, yo también voy a sacrificarme cada día para hacer su voluntad. La obediencia muchas veces va a requerir que nosotros sacrificamos algo que nosotros queremos. El inclinarme a hacer la voluntad de Dios, como lo dice su palabra, a cumplir sus estatutos, significa negarme a mi voluntad y a mis deseos. Vamos a ir a ver Deuteronomio 10, de 12 al 13. Deuteronomio 10, del 12 al 13, que nos habla de qué es lo que pide Dios de nosotros. ¿Cuál es y cuáles son esos estatutos a los cuales nosotros vamos a inclinar a hacer su voluntad? ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: ahora pues, Israel, ¿Qué ¿qué pide? pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos
que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y tus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Cuáles son esos estatutos y esos mandamientos que se nos han entregado? Los que están en esta palabra, la que es la profecía mayor que se nos fue entregada, la mayor guía cuando nosotros no sabemos cuál es el camino correcto, porque reconocemos que en esta tierra se hablan de muchas cosas, se enseñan muchas cosas. Entonces la mayor guía es la palabra. Lo que en ella está escrito son estos estatutos de lo que Dios pide de nosotros. Amar a Dios no solo de labios, amar a Dios no solo con palabras. Dice sus escrituras que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En el corazón está la fuente de vida. En el corazón que salen los buenos y los malos deseos del hombre. La Biblia también nos enseña que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Servir a Dios de corazón significa que aún cuando nos parezca o cuando en nuestra mente creamos que hay una mejor opción, si la palabra dice que ese no es el camino, entonces haré lo que está en la palabra y no lo que a mí me parece. Servir a Dios de corazón es dejar que sea Dios mi guía y mi dirección por medio de su palabra. Inclinarme a hacer sus estatutos es cada día estudiar y escudriñar lo que en ella está escrita para que no nos falte el conocimiento. Porque aunque no sabemos todo lo que en ella está, porque aunque no hayamos estudiado toda su palabra, tenemos cada día que elegir aprender algo nuevo de ella. Cada día elegir escudriñarla. No llevarla solo de un lado al otro, sino sentarnos un momento a reflexionar en lo que ella está escrito, estudiarla todos los días y dedicarnos a aprender qué es lo que Dios quiere conmigo, cuál es el propósito que Dios me entregó. Amar a Dios de corazón es disponer mi tiempo para Dios. Que si tengo que dejar otras cosas por servir a Dios, entenderé que Dios es el primero. Que si tengo que elegir a Dios por sobre otras cosas, es parte de la firmeza y de la responsabilidad que Dios espera ver en mí. Inclinarme a hacer los estatutos de Dios requiere perseverancia, requiere constancia y consistencia en nosotros. Esto no es de que un día sí, otro día no. Una semana lo hice y a la otra semana me rendí porque algo me fue mal. Una semana lo intenté y a la próxima los afanes y mis deseos me ganaron. Es una decisión diaria. Por eso el tema es una juventud o un pueblo decidido. Porque esto es algo con lo que vamos a batallar todos los días. Todos los días viviremos circunstancias en las que tendremos que decirle a Dios que nos enseñe a elegirlo a Él por sobre todo lo demás. Que nos enseñe a servirlo a Él por encima de nuestros anhelos. Priorizar a Dios en medio de un mundo en el cual lo normal es que te diga vive tu vida ya, con ella lo que tú quieras. Nosotros no somos ya nosotros. Es Cristo quien tiene que vivir en nosotros y es su voluntad la que tiene que verse reflejada en nuestra vida. Como le dije, servir o inclinarnos a hacer los estatutos de Dios es marcar una diferencia. Es demostrarle al mundo que Dios cambia y que Dios transforma. Que si yo elegí servir a Dios ya no soy el mismo que cuando no le servía. Que si yo elegí encaminarme a hacer la voluntad de Dios, de verdad algo cambió en mi forma de ser, en mi forma de actuar y en mi forma de hablar.
la palabra de Dios. Nosotros, no solo los jóvenes, en este verso se menciona y dice, para ser más exacto, potencia el joven en su camino, con guardar tu palabra, pero no solo el joven lo puede hacer, o no solo el joven lo debe hacer. Cada uno de nosotros debe aprender de la palabra de Dios para ir renovando nuestros pensamientos, para ir cambiando nuestros propios conceptos y para ir aprendiendo lo que verdaderamente es hacer la voluntad de Dios. Cuando venimos al camino del Señor, todos somos como niños nuevamente. Así que cuando la Biblia habla del joven, no habla solo del joven de edad, porque cuando nosotros venimos al Evangelio venimos a algo totalmente diferente. Cuando una persona adulta llega a los caminos del Señor, ya después de haber vivido una vida, tiene que empezar desde cero. Entonces es por eso que su palabra dice, ¿con qué se limpiará el camino? Con guardar la palabra, porque venimos con costumbres, con creencias que se ven o se conocen en esta tierra, pero es por medio de la palabra que se romperán esas creencias, que se romperán ese concepto, y es ahí en donde se verán los frutos del cambio, los frutos de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Incliné mi corazón a cumplir sus estatutos. Yo decidí ya un día servir a Dios. Yo un día ya hice un pacto en el altar de que algo diferente tenía que pasar. Ya reconocí a Dios, ya hice la oración de fe, ya confesé con mi boca que quería ser perdonado y limpio de mis pecados. Ahora tengo una lucha continua de caminar lo que otros no están caminando, de marcar la diferencia que tal vez otros no están mostrando, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No se conforme con venir a la iglesia, no se conforme con sentarse y escuchar un consejo de la palabra del Señor. Es importante escuchar y aprender, es importante congregarse, la Biblia mismo lo dice, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre, pero si venimos el tiempo no se ha perdido, que si venimos a una casa de oración y escuchamos un mensaje, que la palabra no se la lleve el viento, que verdaderamente mi corazón atesore esa palabra y busque cada día ponerla por obra, que verdaderamente la palabra que yo ya aprendí, cuando mañana me pregunte, no sea que ya se haya olvidado o ya se haya ido de mi mente, sino que dé frutos en mi vida, que los afanes, que las situaciones, que los momentos difíciles no nos alejen de la decisión que ya tomamos. Esta decisión que tiene un carácter firme, tener voluntad y responsabilidad para hacer lo bueno, lo agradable delante de Dios en nuestras vidas. Le pregunto yo, ahora, ¿usted verdaderamente ha decidido servir a Dios? ¿Usted verdaderamente cada día ha elegido amar a Dios por sobre todas las cosas? Amar a Dios por sobre cualquier circunstancia que se pueda presentar. Esto no es algo de un momento. Cuando Dios repartió los talentos, hubo uno que lo escondió porque tuvo miedo. Pero los otros no se conformaron con lo que habían recibido. ¿Qué hicieron aquellos que no se conformaron? Lo multiplicaron. El que tenía dos, entregó el doble. Así debemos ser nosotros. Si ya decidimos servir a Dios, si ya nos encaminamos a esta vereda, si ya este camino recto es el que nosotros debemos de seguir, hagámoslo con decisión, hagámoslo con firmeza, que aunque venga lo que venga, nuestra mirada esté fija en lo que yo ya decidí. ¿Cómo pasa el día?
Padre Celestial y Eterno, Señor, ayúdanos cada día a multiplicar lo que tú nos dices. Cada día aprender de tu palabra, mi Rey. Aprender de ella no para ocultarla, sino para vivirla en nuestras vidas. Que sin importar lo que acontezca y lo que pase, Dios mío, porque sabemos que habrá momentos difíciles, sabemos que habrá momentos de angustia, de tribulación, de dolor y de aflicción, pero que por encima de todo esto seamos decididos en lo que nosotros escogimos, en lo que un día confesamos con nuestros labios. Ahora